se viven allí en Casa Rosada, cómo ha tomado en el día de ayer todo lo que ha sucedido el gobierno, principalmente el presidente, y cómo se ha vivido esto en el día de hoy, ¿no? Allí en Casa Rosada está Jerónimo Mura con nuestro móvil. Jero, buenas tardes. Buenas tardes, así es, y mientras aguardamos por Mariano Barrio, la verdad que hay que decir que hoy todos pensábamos que el centro de operaciones del debate por esta reforma que todavía no pudo ser aprobada iba a ser aquí en la Casa Rosada. Bueno, al final terminó siendo el Congreso el lugar del debate porque efectivamente el lunes volverá a un segundo tratamiento legislativo, un nuevo debate que propone el oficialismo para de alguna forma llegar a un consenso, ¿no? Ayer veíamos el caos que se vivió en las inmediaciones del Congreso. Bueno, la verdad que es impresionante lo que dejó esa jornada. Hay que decir que hubo 41 detenidos, de los cuales todavía ninguno ha sido liberado, pero que ya están puestos a disposición del juez Claudio Bonadío. Y esta semana que especialmente ha sido de un gran caos, ¿no? Recordemos las marchas contra la Organización Mundial de Comercio, que bueno, todavía tiene 3 detenidos. La verdad que una jornada muy caliente en este inicio de fin de año, que bueno, que la verdad deja todo en suspenso, ¿no? Sobre qué va a pasar, cómo va a proceder esto. Ayer que parecía que se iba a aprobar la reforma en un DNU, después Carrió con su tuit que de alguna forma u otra le marcó al gobierno el camino a seguir. Bueno, el saldo que decíamos, 41 detenidos, hubo oficiales heridos que fueron trasladados al Hospital Churruca, bueno, hubo automóviles que fueron incendiados, 21 molotovs fueron secuestradas de los 41 detenidos, 21 molotovs caseras que hubiesen sido en ese caso el instrumento que hubiesen utilizado estas personas para incendiar los autos que se encontraban en las inmediaciones del Congreso. Y la verdad hay que decir, autos de personas que la verdad no tenían nada que ver con la manifestación. Personas, por ejemplo, en las redes sociales trascendió una mujer en silla de ruedas que tenía su auto estacionado y que, bueno, fue víctima de esta manifestación que en algunos casos, en algunos puntos, se puso muy violenta. Es el caso donde estuvimos nosotros en Bartolomé Mitre y Callao. Bueno, ahí llevaron a un hombre detenido, un hombre que aseguraba no participar de estos hechos violentos. Sin embargo, cuando la policía lo detuvo, pudimos ver que tenía un fierro, podríamos decir, un palo de hierro en su poder. Tenía dinero en efectivo y tenía limones, es decir, era un hombre que estaba preparado para esta manifestación. Bueno, este fue uno de los casos puntuales que les estoy contando porque me tocó verlo con mis propios ojos, pero la verdad que de estos 41 detenidos quedó mucho de qué hablar. Bueno, es realmente, Jero, impactante el contraste. Estamos viéndote a vos, por un lado, allí con un muy buen relato que estás haciendo con la Casa Rosada de fondo. En el otro lado de la pantalla veíamos recién imágenes de los desmanes que ocurrieron en el día de ayer, los destrozos que vos muy bien estabas describiendo. Recién hacías mención justamente el caso de una mujer discapacitada que le quemaron su auto, un auto adaptado, que no es un tema menor, ¿no? Con todo el trabajo y el dinero que eso lleva, y ella misma viendo desde el interior de su edificio cómo quemaban su auto sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de motivo, y ella realmente lagrimeando viendo esta situación. Así como vivió esto, esta mujer que vos recién contabas y relatabas, bueno, esto también sucedió en total con 15 autos, ¿no? Sí, 15 autos, bueno, personas que se acercaban a los balcones, ¿no? De curiosos nada más, piedras que eran revoleadas, que bueno, que en algunos casos rompían algunos vidrios. Bueno, eso fue alguno de los ejemplos que quedaron ayer, personas que bueno, fueron heridas por esta manifestación y este grupo de violentos que estaban en las inmediaciones, que hay que decir, no todos los manifestantes eran violentos, pero sí un grupo reducido decidió optar por arrojar objetos filosos, bueno, algunas botellas cortantes. La verdad, 10 policías por lo menos podemos decir que fueron hospitalizados después de lo que ocurrió. Ya está con nosotros aquí el señor Mariano Barrio. Bueno, Mariano, bueno, muchas gracias por acercarte, por salir de La Rosada un segundito. Primero te queríamos preguntar, ¿cómo tomaron ayer, todo lo que ocurrió, ¿no? La jornada de ayer, el presidente Macri y quienes se encontraban en el interior de La Rosada? Bueno, Macri ahora está en Olivos. Lo que me dice la gente más allegada a él es que él está seguro de que, bueno, de que el peronismo y más precisamente el kirchnerismo, junto con muchos grupos de izquierda, están dispuestos en este momento a hacer todo lo que sea posible para obstaculizar todo lo que es la acción de gobierno
del presidente, justamente del presidente Macri, ¿no? Ellos están convencidos en que existe una intención del peronismo de empiojar la cancha. Ahora justamente en este momento hay una reunión en el Congreso muy importante donde están el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está Mario Quintana, también vicejefe de gabinete, en contacto permanente con Macri, que está en Olivos, junto con Marcos Peña, y están con algunos gobernadores tratando de establecer una estrategia para asegurar que el lunes haya sesión. Ellos están seguros de que los números y los votos están para votar la reforma previsional el lunes, pero quieran asegurarse de tener garantías absolutas de que va a poder sesionar la Cámara, de que no va a haber desorden, de que se va a poder controlar la seguridad tanto en el exterior de la Cámara de Diputados como en el interior, ¿no? Los gobernadores que están con ellos en este momento son el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el de Neuquén, Omar Gutiérrez, Entre Ríos, Gustavo Bordet, Jujuy, Gerardo Morales, Tierra del Fuego, Roxana Bertone, Chaco, Domingo Pepo, ¿no? Son los gobernadores que están garantizando que sus diputados se van a sentar. De todas maneras, hubo algún malestar con algunos de estos gobernadores, porque no todos los diputados se sentaron de esos bloques. Por ejemplo, el bloque salteño se dividió y hubo diputados que no se sentaron. Esto algunos dentro del gobierno interpretan que es porque existe, por un lado, una situación de conflicto en la provincia de Salta con Juan Manuel Urtubey, que perdió las elecciones hace poco tiempo, y por otro lado, porque existe también algún tipo de, digamos, de doble comando en el bloque de Salta con Rodolfo Urtubey, el senador hermano de Juan Manuel Urtubey, y también hay una versión dentro del gobierno que no necesariamente la comparte Mauricio Macri, pero que está muy, difundida en algunos sectores del gobierno muy cercanos a Macri, de que incluso algunos sectores del peronismo que están muy ligados a los gobernadores y que firmaron el documento del pacto fiscal junto con los gobernadores y que están liderados por Miguel Ángel Pichetto, el jefe de senadores, el jefe del bloque del Senado del PJ, están jugando a dos puntas. Es decir, por un lado están diciendo, bueno, nosotros queremos dar gobernabilidad, queremos votar el proyecto, pero por otro lado han generado algún tipo de acciones, según han detectado en la Casa Rosada, para, favorecer un clima de inestabilidad dentro del peronismo que genere lo que pasó ayer, ¿no? Entonces hay mucha tensión dentro del gobierno con Miguel Pichetto, con Rodolfo Urtubey, incluso algunos hasta analizan muy puntillosamente el fallo del juez federal Claudio Bonadío, que decretó las prisiones preventivas de Carlos Zanini, de Héctor Timerman, el desafuero de Cristina Kirchner y pedido de prisión preventiva, porque también tienen algún tipo de información de que Bonadío también tiene apoyo de sectores del peronismo que han querido con este fallo generar un diciembre más caliente del que quería Mauricio Macri, ¿no? Para que no les resulte todo tan fácil a Macri, que venía con un acuerdo muy positivo con 23 de los 24 gobernadores, que parecía que todo estaba, bastante arreglado, bastante acordado, para que todos los proyectos del consenso fiscal, el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma tributaria y el presupuesto 2008 y la reforma previsional pudieran salir. Todo parecía que venía sobre ruedas, pero finalmente se empiojó todo, ¿no? Jero, sí, Diego. Si te parece, tanto a vos como a Mariano, los invitamos a escuchar un ratito nada más al gobernador del Chaco, a Domingo Pepo, a propósito de esta reunión que se está desarrollando en estos momentos en el Congreso de la Nación, y luego seguimos charlando. ¿Te parece? Lo compartimos. ¿Cómo no? Condenar la violencia de todo tipo, nunca vamos a apoyar la violencia. ¿Dentro y fuera del Congreso? Dentro y fuera del Congreso, y sobre todo también violencia a los diputados. O sea, eso me parece deplorable para todos, y eso nunca vamos a
avalar y condenar y repudiar y bueno, y que también se hagan las investigaciones que correspondan para que se esclarezca plenamente esa situación. Pepo, ¿qué podemos esperar de la jornada de hoy? Bueno, no sé, vamos a charlar. ¿Hay expectativa? ¿Reforma? Mire, nosotros planteamos la continuidad de un acuerdo y un pacto que hemos firmado y en ese marco vamos a trabajar. Bueno, allí está, Pepo, ¿no? Antes de ingresar a esta charla, Mariano, Jero, preguntarte, en principio, bueno, buenas tardes, gracias por estar del otro lado, preguntarte si corre riesgo este famoso pacto fiscal entre el gobierno y, bueno, 23 de los 24 gobernadores de la Argentina. Bueno, si no saliera la reforma fiscal, mejor dicho, la reforma jubilatoria, que es la que ahora se está debatiendo en el Congreso y hay una reunión de Frigerio con todos los gobernadores, si no sale esta reforma jubilatoria, dicen en la Casa Rosada, se cae todo el pacto fiscal. Esta es la amenaza que tiene el gobierno sobre el conjunto de los gobernadores para decirles que si no se vota esta reforma, que recordemos que esta reforma implicaba un ahorro fiscal de entre 60 y 70 mil millones de pesos, que con eso se podía compensar a las provincias que desistían de los juicios contra el Estado, que iban a resignar recursos por la reducción de impuestos a los ingresos brutos. Es decir, era todo un engranaje concatenado de proyectos de ley que en conjunto tenían sentido. Si se cae una reforma que implicaba un ahorro, una transferencia del ANSES a las provincias de 80 mil millones, 70 mil millones de pesos, dicen en el gobierno, se cae todo el consenso fiscal, no hay ningún tipo de pacto. En ese caso, ¿quién pierde a mediano plazo, te pregunto, ¿no? Porque, bueno, en lo inmediato es obvio que... Pierden todos. Pierden todos, ¿no? Claro, el gobierno perdería muchísimo capital político por no poder llevar adelante una de sus principales reformas, que era el principal objetivo antes de las elecciones, era esta reforma fiscal. Si el gobierno no soluciona el problema fiscal, va a tener severos problemas en términos económicos, porque hoy los inversores están mirando con lupa cómo viene la ecuación fiscal y si se puede bajar para el año próximo a 3,2% del PBI el déficit fiscal. Recordemos que la inflación el gobierno la está tratando de combatir hoy únicamente, prácticamente con la restricción de política monetaria, y eso le está resultando insuficiente. Va a terminar con una inflación en el año por encima 7 puntos de lo previsto en la meta del Banco Central, y esto implica que no está logrando los objetivos el gobierno. Por eso quiere el gobierno dar una fuerte señal de, digamos, de recomposición de la ecuación fiscal. Después de esto vendría una reestructuración en el Estado con una reducción de cargos del 20% para tratar de seguir dando señales. Y entonces, si no sale esta votación, el gobierno es el primer perdedor. Pero también el gobierno quiere meter en la bolsa a los gobernadores, porque si no sale esta reforma, tampoco los gobernadores de las provincias van a poder resolver su situación fiscal. Le va a resultar complicado poder pagar los salarios y poder afrontar los gastos corrientes, ¿no? Esto dicen en el gobierno nacional. Mariano, ¿cómo estás? Eleonora. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Mariano, dos puntos que me resultan interesantes destacar de lo primero que contaste, ¿no? Cuando comenzaste tu exposición. En primer lugar, que no es casual que la reunión hoy se lleve a cabo en el Congreso, ¿no? ¿Qué significado tiene eso para vos después de lo que se vivió en el día de ayer? Y en segundo lugar, vos mencionabas hoy a 6 gobernadores. Bueno, si sumamos a María Eugenia Vidal y sumamos, bueno, a Horacio Rodríguez Larreta por la capital, estamos hablando de 8. ¿Qué pasa con el resto de los gobernadores? Bueno, la verdad es que no han venido. Estos 6 gobernadores son los que están más comprometidos con el consenso fiscal. Seguramente hay llamados por teléfono de Rogelio Frigerio al resto de los gobernadores. Sabemos que hay gobernadores que son bastante díscolos, como por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, el que no firmó el pacto fiscal, el de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, claro. Pero hay otros que también siempre están, digamos, ahí en el medio, en el desfiladero, como Carlos Berna de La Pampa o Gildo Infran de Formosa. Y entonces no todos tienen buena relación con el gobierno. Hoy los que están reunidos aquí son los que mejor relación tienen con el gobierno. Pero también hay que decir
que hay otros gobernadores que están comprometidos con el pacto fiscal, que no están en la reunión, pero que tienen distintos motivos de agenda. Por ejemplo, Juan Schiaretti, de Córdoba, es un hombre muy comprometido con el pacto fiscal, está jugando muy fuerte al lado del gobierno. Sus 4 diputados que más le responden van a votar a favor de la reforma jubilatoria, aunque la pastoral social de la Iglesia en Córdoba recomendó, incluso hizo trascender que por recomendación del Papa Francisco, los diputados de Córdoba no votaran la reforma jubilatoria, la reforma previsional. Sin embargo, Schiaretti va a jugar fuerte y va a votar, me decían hoy los hombres de Schiaretti. Y también hay un compromiso del gobernador de Santa Fe, ¿no? de Lifchitz, que seguramente también va a apoyar, porque también hizo mucha fuerza para que saliera el pacto fiscal. Con lo cual, hay algunos que no están por agenda y algunos que no están por una cuestión de alineamiento político. Y un dato importante que les quería remarcar es que el gobierno apuesta muy fuerte a que la carta que van a jugar para poder avanzar con la sesión del lunes es el bono de compensación, ¿no? Que ese tema se va a tratar de comunicar muy fuerte. Lo que adelantó Carrió. De difundir. Claro, lo que adelantó Carrió, que en ese momento todavía no estaba demasiado claro en el gobierno. El gobierno les costó tomar esta decisión. Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, estaba reacio a tomarla, pero finalmente cuando vieron la realidad y vieron el clima que había en el Congreso, todo esto se destrabó. Creo que también este fue uno de los muchos errores que cometió el gobierno también para que fracasara esta sesión, porque Mariano, acá hay que tener en cuenta que hay un sector, digamos, de la política que está muy violento y muy enfocado a defender su integridad política, pero también hubo errores del gobierno, ¿no? A propósito de Carrió, tengo entendido que ella lidera un grupo de diputados de Cambiemos que está evaluando denunciar penalmente a algunos de los diputados que ayer, han protagonizado situaciones violentas dentro del recinto del Congreso. ¿Cómo analizás esto políticamente? ¿Esto puede colaborar o no tanto a la cuestión, a negociar no solo esta ley, sino las que vengan en el futuro? Bueno, esto va a poner seguramente mayor tensión entre el gobierno y el kirchnerismo, pero la tensión hoy es extrema, más tensión no puede haber, con lo cual yo creo que ahí el gobierno está haciendo lo que dice la ley, ¿no? Porque el artículo 241 del Código Penal indica claramente que merecen entre 15 días y 6 meses de prisión aquellos que impidieren o dificultaren las sesiones parlamentarias o del Poder Judicial. Con lo cual ahí se viene de cajón seguramente una denuncia penal y también podría implicar esto algún tipo de sanción parlamentaria, porque acá se agredió a la autoridad de la Cámara de Diputados con agresiones de hecho, con golpes al micrófono, con golpes a los papeles. También Monzó reaccionó y tiró un golpe, esto está claro, pero la situación de violencia era muy fuerte ayer y esto se produjo nada más ni nada menos que contra una autoridad parlamentaria, ¿no? Claro, el presidente, tal cual. Ahora, Mariano, me dicen que se acaba de llamar a una sesión especial para el martes en Senado, o sea, a los senadores a las 5 de la tarde. ¿Con qué crees que tiene que ver esto? ¿Existiría la posibilidad de que haya alguna modificación en la reforma previsional el lunes en diputados y que esto después vaya al Senado? La verdad es que esto es la primera noticia que tengo, pero lo cierto es que el Senado también tiene que votar algunas otras cosas, ¿no? Todavía hay una agenda todavía bastante intensa. Diputados todavía tiene que votar, además de la reforma previsional, el presupuesto, la reforma tributaria, tiene que votar diputados, con lo cual es posible que se convoque a una sesión en el Senado
para darle sanción definitiva a los proyectos que el lunes trataría diputados. Pero esto es una inferencia que hago porque todavía no tengo esa información, es muy reciente. Bien, bien. Mariano, claro. ¿cuánto de lo que está viviendo en estos momentos el gobierno nacional es responsabilidad del propio gobierno? Quiero decir, viene, bueno, con un empujón muy importante que tiene que ver con las elecciones, todo parecía encaminarse. No escuché la pregunta, estaba muy bajo. Te quería preguntar, ¿cuánto de lo que está viviendo en estos momentos el gobierno nacional es responsabilidad del propio gobierno, teniendo en cuenta, claro, que venía con un espaldarazo muy importante en las elecciones, que venía con este acuerdo fiscal logrado con 23 de los 24 gobernadores, que todo daba la sensación, marchaba sobre ruedas, y hoy nos encontramos en este lugar con imágenes. Vos me dirás que tenés vastísima experiencia en este sentido, que has recorrido tanto la Casa Rosada como el Congreso durante muchísimos años, con imágenes que realmente yo no recuerdo, no sé vos. No, las imágenes que vimos el otro día en el Congreso no se vieron nunca en el Congreso, salvo en épocas muy feas, ¿no?, para el país, que ni siquiera vale la pena mencionar porque hacer cualquier paralelismo en estas circunstancias es muy delicado. Pero yo creo que hay una gran cuota de responsabilidad en la gestión política del gobierno, ¿no? Más allá de la gestión económica, los proyectos de ley o la política, o el rumbo de la política económica que traza el gobierno tiene serios problemas en la gestión política. El gobierno creyó que solamente con acordar con los gobernadores eso automáticamente le iba a garantizar una sesión tranquila y en paz, y quedó muy justo en el quórum, y bueno, hay algunos gobernadores que no pudieron garantizar todos los votos que ellos querían garantizar, porque acá no se trata de aprobar un proyecto con 130 votos sentados al momento de dar quórum, sino que había que tener un poco más de espalda política, claro, para poder aprobar este proyecto que es muy delicado. Y el otro tema es la oportunidad. Diciembre es un mes muy caldeado, claro, muy complicado, muy sensible para la historia y para la cultura argentina, y el gobierno está pidiendo en primer plano un ajuste para un sector tan sensible como es el de los jubilados, un recorte en la manera de calcular los aumentos, que si bien ahora va a haber un bono que va a compensar y que esta situación dejaría en un pie de igualdad el aumento futuro con el aumento pasado, de todas maneras es un tema sensible tocar los jubilados, sobre todo en diciembre, cuando el gobierno podría haber empezado todas estas reformas con medidas que le den un cierto rédito político, como por ejemplo hacer un ajuste en serio en las estructuras del Estado que conciernen a los cargos políticos, a los automóviles que usan los funcionarios, a los edificios públicos, una cantidad enorme de gastos que hay en el Estado que el Estado tiene que reducir, aunque no sea significativo en términos fiscales, pero es muy significativo en términos simbólicos, y hoy el gobierno no está planteando una señal clara de austeridad como Mauricio Macri y Marcos Peña han dicho en declaraciones públicas. Todavía no vino la señal de austeridad que el gobierno necesita para legitimar un pedido al resto de los sectores de la sociedad para que tengan que vivir esa austeridad o ese ajuste que, claro, que necesita el gobierno, porque realmente la situación es complicada en términos fiscales. Un déficit que es muy complicado de bajar, y esto lo vemos todos los días en los precios que nosotros vamos digamos que nosotros tenemos que pagar para comprar los bienes y servicios de todos los días. Y la economía argentina hoy es cara porque hay que pagar muchos impuestos para sostener un Estado que tiene 3.500 cargos políticos, que tiene 740.000 agentes públicos, que tiene, bueno, un 38% de la población que vive del Estado, entre jubilados, planes sociales, empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales. Es una estructura muy grande que tiene el Estado y que todos tienen que apuntar a bajar, ¿no? Ahora, Mariano, uno piensa, más allá de lo que puedan lograr Frigerio y el resto de los ministros hoy conversando con los gobernadores, a los gobernadores que están presentes, los gobernadores con los que hablan por teléfono, si el quórum realmente está para el día lunes y está excedido, que es lo que necesita el gobierno para una nueva sesión, si se vuelve a plantear la situación que se planteó en el día de ayer afuera, que es algo que no puede controlar el gobierno, ¿se puede seguir adelante?
¿Si puede seguir adelante el gobierno? Claro, o sea, Bueno, seguir tratando esto dentro del Congreso cuando afuera el nivel de virulencia es semejante al que vimos en el día de ayer. Claro, ojalá que no ocurra eso. Creo que justamente ahora se están tratando de acordar políticas con los gobernadores para tratar de prevenir y de que haya algún sistema que proteja tanto al gobierno como a los legisladores de que ocurran estas cosas, pero nada puede estar garantizado, porque esto también depende de las organizaciones sociales, claro, depende de muchos partidos políticos que están con ganas de salir a la calle. Entonces, bueno, el gobierno ha dicho, si no se vota en el Congreso la reforma previsional, viene el DNU, pero el DNU también sería muy delicado y muy poco sostenible desde el punto de vista político, porque implicaría incluso una cantidad de amparos que podrían hacer voltear el DNU en la Corte Suprema o en la Justicia, y bueno, y ahí tendría una doble derrota el gobierno. Entonces existe todo ese problema, es decir, no creo que sea sostenible políticamente un DNU, y por eso es muy necesario hoy por hoy que el gobierno tenga a lo mejor un sistema de prioridades para poder votar primero lo que es lo que tiene más consenso, como el consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma tributaria, y a lo mejor dejar para después, una semana después o algunos días después, la reforma previsional. Pero eso no es lo que quieren en el gobierno están convencidos de que primero hay que votar la reforma previsional, porque sin la reforma previsional no hay posibilidad de que se pueda cumplir todo el resto del pacto. Mariano, hacías mención a este famoso DNU, a este decreto de necesidad y urgencia del que se habló, incluso ayer ya se lo dio como un hecho, que ya tenía la firma de todos los ministros, salvo la del presidente de la Nación, y que de alguna manera está instalado que se frenó en principio por un tuit de Elisa Carrió. Uno sabe el peso específico que tiene Elisa Carrió dentro del gobierno. ¿Esto fue efectivamente así o esto es parte de, bueno, de los mitos que se empiezan a generar en torno a cómo se maneja el gobierno con sus aliados políticos? Creo que una cuota de lo que ocurrió, de este frenazo que pegó el gobierno ayer, tiene que ver con el tuit de Elisa Carrió, no por el solo hecho del tuit, sino porque lo que implicaba ese tuit era un mensaje de la principal aliada de Macri en el gobierno y en el Congreso, de generar una situación de tensión interna. Pero también hubo otros factores. Uno fue, digamos, la mala repercusión que tuvo el DNU en la CGT, por ejemplo, que anunció que si iba a haber DNU, iba a haber paro. También los sectores del peronismo, y también, bueno, algunos entrevieron o tuvieron algún mensaje de la justicia, y más precisamente de la Corte Suprema, de que un DNU podía ser tumbado justamente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Hablaron con miembros de la Corte? No es que hayan hablado, pero bueno, hubo algunos vasos comunicantes, algunos intermediarios que transmitieron ese mensaje. Sí. Ahora, Mariano, en el día de ayer, Elisa Carrió, hubo 3 momentos claves que marcaron la cancha al gobierno por parte de Elisa Carrió, creo yo. Uno fue en el Congreso cuando pide que se levante finalmente la sesión, ¿no? Otro fue el momento justamente en que escribe este tuit diciendo que considera anticonstitucional la posibilidad de un DNU, y otro, tercer punto del día de ayer importante, es cuando dice que cree que a la ministra Patricia Bullrich se le fue la mano con las fuerzas de seguridad. ¿Cómo tomó esto el gobierno? Bueno, hay algunos sectores en el gobierno que también creen que se le fue la mano a Patricia Bullrich con toda la escenificación, ¿no?, del operativo de seguridad. Todos saben y dan por descontado que tenía que haber un operativo de seguridad porque la situación era muy tensa y había muchos grupos de activistas dispuestos a impedir la sesión y dispuestos a agredir y a ejercer violencia contra el Congreso. Pero, bueno, algunos aspectos, algunos rasgos de la envergadura del operativo de seguridad fue criticado internamente dentro del gobierno, ¿no? Todos disimulan y obviamente nadie lo va a decir públicamente. Marcos Peña, el jefe de gabinete, lo defendió, pero también se sabe que, bueno, internamente
Hubo algunos cuestionamientos incluso de Marcos Peña a la envergadura del operativo de seguridad y también hubo cuestionamientos al gobierno porteño, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, porque hubo una resistencia por parte del gobierno de la ciudad a hacer el operativo, teniendo en cuenta que era el Congreso Nacional, que era una ley federal, y ponían digamos, esa excusa para, bueno, para cederle gentilmente por parte de la ciudad el operativo al gobierno nacional. Bueno, y ahí fue Patricia Bullrich, que tiene menos pruritos en materia de movilización de fuerzas de seguridad, hizo el operativo que hizo, ¿no? Mariano, te quería preguntar, ayer estábamos con Pino Solanas aquí y decía, bueno, esto que ha ocurrido generalmente puede dejar algún tipo de herida o consecuencias que uno a priori no ve o no avisora que puedan ocurrir. Por un lado, la gente en la calle, ¿no? Esto de salir a manifestar y frenar lo que estaba ocurriendo en el Congreso. En principio, preguntarte si esto puede ser un punto de inflexión en el marco de este gobierno de Cambiemos. Y segundo, si esto puede implicar alguna renuncia de algún ministro. No, renuncia hasta ahora no se ha escuchado ninguna. Lo que sí creo que va a implicar es un cambio en la estrategia parlamentaria del gobierno para tener mayor seguridad ante proyectos tan sensibles, de tener mayor capacidad de operación política, que es lo que falló ayer, ¿no? Ayer falló claramente la capacidad de ejecución política de una reforma que era muy sensible. Me parece que a partir de esto se van a ajustar algunas clavijas en este punto. Hay que ver si esto implica mayor protagonismo del presidente de la Cámara de Diputados, de Emilio Monzó, o de algunos operadores en el Senado, como Federico Pinedo o como Esteban Bullrich. Pero lo cierto es que creo que a partir de ahora el gobierno se tiene que replantear seriamente cómo, digamos, cómo abordar el tema del Parlamento, ¿no? Incluso creo que hoy, la reunión de hoy que está ocurriendo ahora con gobernadores, tiene el objetivo justamente de cambiar algunas de las premisas que se barajaban hasta ayer, en términos de que solamente el voto de algunos gobernadores o el apoyo a algunos gobernadores implicaba el voto automático de todas sus bancadas, algo que se demostró que era falso, y que eso incluso también implicaba que la sesión bueno, fuera viable, y no fue viable, con lo cual creo que hay una serie de ajustes que se van a hacer en ese sentido. Pero por ahora, ministros, no hay ninguna versión de que pueda rodar la cabeza de ningún ministro. Muy bien, Mariano, bueno, como siempre es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Igualmente, Leonora, Diego. Chau, Hasta chau. luego. Hasta bueno, luego. te liberamos, pues seguramente estará muy gracias, bronceado. Jero, para vos también. En este Muchas día de gracias, tanto calor. Jero. Bueno, un momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más.